Primero que nada, tenga feliz día. Este, este es mi parcial de ética y yo voy a hablar sobre la conciencia moral. Como primer punto tenemos la conciencia y la conciencia nos ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. La conciencia no nunca nos conducirá a practicar el mal. Al contrario, siempre nos orienta a hacer el bien. Es innegable que la inteligencia humana conoce los principios primarios del actuar, hacer el bien y evitar el mal. Y la siguiente frase que dice, no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan. Siempre que antes de realizar una acción o practicar algo en cuenta, hay que pensar eso. ¿Nos gustaría a nosotros que nos hicieran lo mismo que nosotros vamos a hacer? Hay que tomar conciencia de esa frase y ponerla en práctica. La conciencia como facultad moral de discernimiento evalúa la moralidad de las acciones basándose en los principios innatos. Es un juicio práctico que determina si un acto es bueno o malo o es indiferente. Este juicio opera antes y después de la acción, antes al revelar la naturaleza moral del acto y orientarnos sobre su permisidad, o sea, si está bueno realizar la acción o si al contrario no se debería realizar. Después, al aprobar el acto o reprobar el acto. Al aprobarlo, y si el acto es bueno, nos llena de tranquilidad, de paz, nos sentimos conformes con uno mismo. O si no, nos llena de remordimiento respectivamente. Nos sentimos esa culpa que no nos deja descansar, dormir, eh, y pues nos atormenta. Cuando hacemos algo bueno, la voz de nuestra conciencia nos aprueba. Y cuando hacemos algo malo, esta misma voz nos causa condena sin dejarnos en paz, lo que les había comentado anteriormente. La conciencia no solo da un juicio después de que ya hicimos algo, sino que también antes de tomar una decisión nos pensamos que si esa acción está buena, realizarla, si estaría bien realizar lo que vamos a hacer. La conciencia es siendo la voz de Dios y la norma moral interna que nos guía hacia la coherencia con nuestras convicciones más profundas. Actuar en contra de la conciencia es, en esencia, actuar en contra de uno mismo. Como siguiente punto, tenemos las reglas fundamentales de la conciencia. Las reglas, las reglas fundamentales de la conciencia. Y tenemos tres reglas. La primera es que no es ilícito actuar en contra de la propia conciencia. Sea, no actuar no actuar en contra de la propia conciencia, nos dice que la conciencia es la voz de Dios y es la norma interna de la moralidad. Ir en contra de ella es ir en contra de uno mismo y de los principios morales fundamentales. O sea, ignorar la conciencia es como que nos ignoremos a nosotros mismos, como que no nos tomemos en cuenta ni nuestra opinión. La siguiente es actuar con duda es pecado, por lo que es necesario salir antes de la duda, de modo que el sujeto expone cometerse a cometer voluntariamente el pecado. Hay que asesorarnos antes de actuar. No hay que actuar solo por impulso, hay que saber antes que lo que estamos haciendo es correcto o no. Hay que preguntar, hay que informarnos. Que es obligación formar la conciencia. Si la conciencia se equivoca por jugar los actos por descuido, por conocer, voluntarios y culpables, el agente es responsable de ese error. Él es nuestro deber formar la conciencia. Hay que, hay que informar la conciencia y orientarla y saber qué diferencia, qué acción es buena y qué acción es mala. Y como siguiente punto, hablaré sobre los tipos de conciencia. Que según los tipos de conciencia, hay tres tipos de conciencia, que son, según el objeto, son verdadera,
que juzga la acción en conformidad con los principios objetivos de la moralidad, se nos da el ejemplo de que, por ejemplo, si estamos en pecado mortal, no podemos comulgar. Ese sería un ejemplo de conciencia verdadera. Y la errónea, que esta se divide en dos formas, que esta conciencia es la que juzga la acción equivocadamente, es decir, confunde lo malo con lo bueno, y se divide en dos, en errónea, venciblemente errónea e invenciblemente errónea. Como le dice su nombre, la venciblemente errónea, nos podemos, este, salir de la equivocación, por así decirlo. La venciblemente errónea es cuando la persona no puede dejar de hacer el error o porque no sabe que está mal lo que está haciendo, no está consciente de lo que está haciendo, o porque ha hecho todo lo posible para salir y todavía sigue cometiendo el error. Existe también por razones de modo de juzgar y está la conciencia recta, que es ese tipo de conciencia siempre juzga con fundamentos y prudencia, y la conciencia falsa, que en este caso se juzga sin bases y sin prudencia, y sí en otras varias, de las cuales yo me voy a enfocar en la conciencia laxa, y tengo un ejemplo pequeño aquí que es de la película Zootopia, que es la ovejita esa que se llama Bellwether, y que la ovejita es una oveja corrupta, es como el asistente del presidente, y hace cosas malintencionadas que lleva a cabo presentándolas como simples errores, pero en el interior ella está haciendo las cosas por malas y está consciente que son malas y las trata de encubrir y justificar su comportamiento con que está haciendo lo bueno, aunque no sea así. Tenemos también, según la firmeza del juicio, que puede ser cierta, que siempre se juzga sin temor a equivocarse, que siempre estamos certeros de que estamos haciendo lo correcto y que no, nuestra decisión no ha sido errónea, y la dudosa, que juzgue con temor a equivocarse o simplemente ni lo intenta. Esta, esta conciencia se ve mucho, ya que la mayoría de personas siempre duda a la hora de realizar una acción con temor. Y para finalizar, tenemos que la conciencia se puede formar o deformar. Deformar si pues no, no seguimos a Dios, no seguimos su palabra, no hacemos nada para formar nuestra conciencia. Y tenemos que podemos algunas reglas o bene- no beneficios, sino que algunas normas que podemos realizar para pues ayudar a formar nuestra conciencia. Que en este apartado tenemos algunas, pero yo solo voy a mencionar las que más me han ayudado a mí, que es pedir ayuda o consejo a alguien que esté informado, puede ser un sacerdote, un docente, un familiar, alguien. Y también que no hay nada mejor que hacer un buen examen de conciencia, no frecuentemente, y nuestra conciencia se irá haciendo más sensible a pequeñas faltas. También reflexionar antes de actuar. No debemos guiarnos por nuestros instintos, por lo que vimos, por lo que los demás dicen, sino que por convicciones serias, profundas. Tampoco se vale argumentar, creí que está bien porque todos lo hacen. Hay que seguirlo a todo el mundo. Hay que seguir lo que nuestro corazón nos dice. Hay que siempre creer en uno mismo y no en lo que los demás dicen, no en lo que los demás dicen y guiarnos por nuestra conciencia.